Muy buenas tardes, nos encontramos en el culmen de la clase Epistemología Teológica. Es así que este trabajo va a ser presentado por Ana Yensi Cárcamo, Doraide Castellón y Ana Araceli Lanza. Una introducción que hemos hecho, ¿verdad?, de este trabajo es a la epistemología. Le corresponde reflexionar sobre estas formas donde se construyen los conocimientos, que desean calificarse estos como científicos, empíricos, formales, de prueba o de valoración. Siempre ofrecen conocimientos. Es importante identificar las condiciones que delimitan a la teología del rol de la fe, además de reconocer los problemas de la práctica científica por medio de los lugares teológicos, como temas primarios importantes en la ciencia teológica. El conocimiento de las formas literarias es vital para poder, por medio de ellas, de la tradición, recibir el mensaje evangélico que Jesucristo nos regala por medio de la revelación de su amor. Es así que Santo Tomás de Aquino nos dice que la teología puede ser una ciencia en tres sentidos. El número uno de ellos nos habla del saber habido o adquirido, que posibilita y da actitud al teólogo, al creyente, para conocer lo referente a Dios. El número dos, por el contenido asumido como revelado, la teología puede ser llamada por algunos ciencia sagrada o divina ciencia. El número tres, es la teología revelada como ciencia sobrenatural y a partir de esto, lo sobrenaturalmente admitido es una construcción humana criticable realizado por los teólogos sujeto a errores lógicos y hermenéuticos. La epistemología puede ser definida como esa ciencia que estudia el origen de la naturaleza, los métodos y los límites del conocimiento. En términos sencillos, es la ciencia que le corresponde a la pregunta. ¿Lo sabes? Ahora bien, ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo se obtiene? ¿Qué relación tiene esto con la teología cristiana? Primero, el racionalismo o a priorismo, cuyas bases fueron puestas por René Descartes. El ser humano debe mirar dentro de su mente y ver en esta mente una fuente de la verdad. El cristianismo es mucho más que una filosofía o una manera de vivir o incluso un conjunto de ideas acerca de Dios. El cristianismo está fundado sobre las acciones que Dios ha tomado tanto en la creación como en la redención. El teísmo cristiano no niega el papel de los sentidos ni de la razón para obtener información sobre Dios y construir una teología. Podemos llegar a creer en Dios a través de la naturaleza y el uso de la razón, pero tenemos que leer la Sagrada Escritura y ejercer la fe para creer en la Santísima Trinidad. Esa es la razón por la que la fe en la Biblia no era un salto al vacío ni un suicidio intelectual, sino un culto racional, como ya San Pablo en la carta a los romanos nos lo indica. Es muy importante identificar las condiciones de delimitación de la teología como saber riguroso de la fe y también reconocer los problemas de la práctica científica de la teología. Las- en cuanto a las condiciones de delimitación de la teología como saber riguroso de la fe, vamos a apoyarnos en la teoría del conocimiento eclesial de la fe. Esto es algo vital para vivir la fe en comunidad. El catecismo de la Iglesia Católica emplea una expresión de que la fe es un hilo conductor. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Y la cadena, bastante amplia, está formada por eslabones, todo enlazado entre sí, pero que además unos se sustentan en otros y a su vez cada uno de estos ayudan a sustentar a otros. En cuanto a algunas citas que nos hablan sobre la fe, nos dice el evangelista San Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo tu oración y lo obtendrás. Y San Pablo, en la carta a los Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en Hebreo 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción misma de lo que no se ve.
Y en relación con reconocer los problemas de la práctica científica de la teología, es importante apoyarse en esta definición de los lugares teológicos. Este es un concepto vital. Loci, teologici o loci comunes son los temas más comunes de discusión en teología. La teología es la ciencia que pone a la luz de la razón las verdades reveladas por Dios. Vemos aquí que ponemos a la par la fe y la razón. Sus temas son comprensivos o extensivos con todo el contenido de la revelación divina. Melchor Cano, que vivió del 1506 a 1560, aplicó el término loci theologici a un tratado sobre los principios y las principales fuentes, las más fundamentales de la ciencia teológica. Entonces vemos cómo en el umbral de la teología, como en toda ciencia, se encuentra un complejo de principios, postulados y cuestiones preliminares que deberíamos dilucidar antes de que sea posible avanzar en tan importante ciencia como lo es la teología. Bien, en esta clase también hemos aprendido sobre la hermenéutica, que es el arte de interpretar los textos, especialmente los textos sagrados. Aplicar estos procesos, que es más allá de una lectura superficial, se trata de considerar el texto, el contexto, el pretexto, tanto cultural como literariamente, dándole un sentido y haciéndolo vivo en la actualidad. Por ejemplo, al leer las parábolas, ¿verdad? Jesús no se queda con solamente la narración, sino que nos puede llevar a cuestionarnos qué significa eso en este tiempo, en mi situación particular en este momento. Luego tenemos el saber del lenguaje teológico. La teología requiere un lenguaje propio, claro y preciso. Es utilizar apropiadamente este lenguaje para expresarnos con rigor, evitando confusiones o ambigüedades. Cada término como gracia, revelación, dogma, sacramento, hemos aprendido en esta clase cómo se puede llevar a ejemplos prácticos. Por ejemplo, si hablamos de la revelación, no solo reducirla a una simple idea, sino a la autocomunicación de Dios a nosotros como su creación. Finalmente, una de las temáticas que mucho tratamos en esta clase fue la fe y la razón con la flexibilidad y el cambio. Esto porque la epistemología teológica también nos recuerda que debemos asumir una actitud de flexibilidad, pero siempre arraigados a nuestra fe. El reconocer que nuestra comprensión de Dios y de la realidad está siempre en crecimiento y siempre actual. Por ejemplo, con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, los avances de la ciencia, poderlos comprender para luego cuestionar si esto agrada o no agrada a Dios. De esta clase pudiéramos hacer conclusiones enormes, sin duda alguna. Es difícil poder sintetizar en tan poco tiempo todo lo aprendido. Sin embargo, podemos decir como conclusión que aplicar la hermenéutica, usar adecuadamente el lenguaje teológico y mantenernos abiertos a los nuevos cambios son tres pilares que fortalecen nuestra tarea como teólogos. Enfatizamos la importancia que tiene la fe. Esta clase fue un verdadero descubrirnos para que sigamos construyendo un pensamiento vivo, fiel al Evangelio y capaz de iluminar nuestro tiempo. Gracias especialmente a usted, doctora Edith, por acompañarnos en este proceso de aprendizaje que apenas comienza. Y pues dejamos aquí esta este pasaje bíblico tan hermoso. Por eso supliqué a Dios y me concedió prudencia. Le pedí espíritu de sabiduría y me lo dio. Sin duda alguna, esto nos lleva a pensar plenamente en que el Dios del cual nosotros estudiamos actualmente es un Dios de grandezas, de cosas enormes, si así lo creemos.